Muchas gracias, Pedro. Un abrazo de regreso a todos por allá, a Ruby, que amanecimos hoy muy conectados todos, ¿no? Con el tema de la sociedad civil. Y no es casualidad, Pedro, porque fíjate que lo que estamos viendo, y lo hemos venido diciendo en este espacio, es cómo avanza López Obrador en su lucha natural por ir eliminando contrapesos, ¿no? Justamente esa es la discusión del día de hoy. Entonces te propongo, Pedro, auditorio, que hoy nos salgamos un poquito de los árboles para ver el bosque completo, porque entre huachicoleos y todas las cosas que están pasando en el día a día, la conferencia mañanera, nos estamos perdiendo de mirar un proceso que debiera preocuparnos como mexicanos y que es justamente el avance o la pérdida de contrapesos que tiene el presidente. Quiero hablarles, Pedro, de un reto que tenemos como país y yo creo que va a ser muy difícil. A mí me parece que en este intento de López Obrador por avanzar vis a vis sus contrapesos, necesitamos urgentemente pensar cómo vamos a promover y reforzar a las organizaciones de la sociedad civil. El país está pasando por una reflexión, una reconstrucción de su vida pública, eso no tenemos duda. Hemos dicho aquí que este proceso tiene un riesgo muy grave, ¿no? La combinación entre la personalidad autoritaria del presidente y su fuerza política, ya lo decíamos, no hay contrapesos. Poco a poco, la única voz válida para tomar decisiones en el país es la del presidente, y yo creo que eso no le gusta a nadie, no le gusta ni a sus propios votantes. A juzgar por los primeros meses de la administración, ya sabemos que el Poder Legislativo es una ventanilla más del Poder Ejecutivo, no ejerce de contrapeso, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores. Los partidos políticos derrotados en la elección, unos, el PRI y el Verde, ya están coqueteando y trabajando con el nuevo régimen. Los otros, los que participaron en el frente, PAN, PRD y MC, aún no terminan de reponerse de la guamisa, aún no terminan de reconstruirse desde adentro. Por eso es importante fortalecer a las organizaciones, Pedro, de la sociedad civil, porque ellas pueden llenar el hueco que van dejando los otros poderes y los otros partidos. Las organizaciones de la sociedad civil, para ser muy claros y compartirlo con el auditorio, son grupos de personas que se organizan para promover o defender una causa. Las sociedades, históricamente, y esto es de un texto clásico de la ciencia política, La democracia en América, de Alexis de Tocqueville, históricamente sabemos que entre más profunda es la penetración de las organizaciones de la sociedad civil en una sociedad, mejores son las condiciones de su democracia y en ocasiones hasta de su economía. Lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, que es el estado con más número de organizaciones de la sociedad civil per cápita. California vive niveles mucho mejores de vida que la mayoría de los estados en Estados Unidos. Alemania es otro ejemplo, y voy a ponerte un ejemplo pues más barrial, más cercano, ¿no? Las sociedades, por ejemplo, en un municipio, ¿no? Si cada manzana dentro de un municipio, si cada colonia dentro de un municipio tuviera una organización encargada de vigilar al gobierno para que el gobierno recoja la basura, ningún alcalde dejaría de recoger la basura porque sabe que eso significaría un problema con toda la gente. Por eso son importantes las organizaciones. En México necesitamos hoy organizaciones que defiendan el interés ciudadano en los grandes vacíos que está dejando esta administración y que nos preocupan y que hemos dicho aquí en este mismo espacio. Mujeres, derechos humanos, clase media, medio ambiente. Hay muchas organizaciones ya en México que han trabajado históricamente, pero que frente a este nuevo gobierno no encuentran la manera de incidir, la manera de trabajar. Y me parece que hay que apoyarlas como sociedad primero, pero también ellas tienen que empezar a trabajar con la gente, con la sociedad, con mucho más fuerza, evangelizar sobre su mensaje, con mucho más fuerza, hacer un esfuerzo adicional
de comunicarse con la opinión pública, con la sociedad civil, porque el gobierno, en tanto las vea lejanas a la opinión pública, en tanto el gobierno vea que estas organizaciones no tienen el apoyo popular, estas organizaciones van a pasar desapercibidas. La única vez, Pedro, y con esto termino mi comentario, que López Obrador perdió una batalla populista, digamos, en los términos de su nuevo gobierno, perdió una batalla como jefe de gobierno, fue, por cierto, cuando se peleó con una organización de la sociedad civil. En aquel momento era México Unido contra la Delincuencia, cuando salió un grupo importante de mexicanos, claro, convocados por una organización, pero respaldados por la opinión pública, exigida a través de una marcha blanca en el año de 2005 que parara el secuestro y la inseguridad en la Ciudad de México. López Obrador en aquel entonces descalificó la marcha, decía que una marcha de los ricos, una marcha fifí, y eso le costó la presidencia en el año 2006, porque a partir de ahí sus bonos empezaron a caer. Entonces, ya sabemos, pues una de las debilidades de López Obrador, si queremos realmente generar un contrapeso al nuevo gobierno, necesitamos organizaciones de la sociedad civil que también hablen con la gente, con los votantes de López Obrador. Pedro, hasta aquí mi comentario. Tienes toda la razón. Yo pienso, Roberto, escuchando tus palabras, que tendríamos que irnos a la historia del país, la historia de México. En la historia del país, tus padres, tus abuelos, los míos, ¿estaban acostumbrados a que fueran consultados cuando pasaba algo macro en el país? La respuesta es clara, la respuesta es que no. Nadie en las generaciones que nos antecedieron tenían o se consideraban lo suficientemente importantes para ser consideradas también como un factor elemental, fundamental. Y entonces, esto hizo que nos convirtiéramos en un pueblo de seguidores más que de líderes. Yo pienso que el tener una postura, cualquiera que ésta sea, te ubica como líder. Por muy pequeña que sea tu trinchera, te ubica en un liderazgo. Ahora, ¿en base a qué se hace un liderazgo? Bueno, en base a información estratégica, a conocimiento, a razones, a educación. Y si tenemos un país que no tiene todo eso, pues entonces tenemos una magra opinión pública. Y poco a poco estoy viendo la construcción de andamiajes como este programa que empiezan a tratar de canalizar y de encauzar esa canalización de lo que serían los efectos de la opinión. Ojalá y en este camino se siga, y creo que la esencia misma de lo que tú estudias todos los días en términos políticos acaba reducido en esto. ¿Opinamos o no opinamos? ¿Hay opinión pública en México o no? ¿Avanzamos o nos quedamos como estamos? Ese es to be or not to be, my dear Robert. Así es esto, Pedro, y bueno, es cierto, los medios de comunicación independientes, Central FM, sin duda uno de ellos, las páginas web, no voy a mencionar ninguno por no dejarme a ninguno fuera, pero los medios independientes, algunos portales en internet, algunas repetidoras en los estados, los medios independientes van a jugar un papel fundamental, al igual que las organizaciones en esto del contrapeso. Y por cierto, Cuernavaca, corran la voz, avísenle al gobernador Cuauhtémoc Blanco, Pedro está de regreso en el estado de Morelos. Oye, ¿te doy otra? Échamela. Puebla. También el próximo lunes, avisen a los interinatos que ahí se han armado. Central FM estará en Morelos y Central FM estará en Puebla.